Nacional Manuel Merino de Lama y su ex premier Antero Flores Arauz. Bienvenidos. Gracias. He querido reconstruir, hacer un formato un poco distinto, los sucesos de esa semana con ustedes, que fueron los protagonistas, con la esperanza realmente de que la distancia histórica nos dé una óptica nueva y con suerte algunas respuestas nuevas. Permítame comenzar hablando de lo último que vimos, la famosa denuncia de Alberto de Belaúnde y Olivares respecto a los 41 o 45 desaparecidos. ¿Cómo toman que esto no haya tenido consecuencia alguna más allá de una indagación preliminar en la Comisión de Ética del Congreso? A ver, Diego, yo te agradezco primero la oportunidad de estar aquí junto con Antero y estar contigo este domingo. Efectivamente, yo creo que este cortometraje que has pasado, donde se hace un relato de los hechos que ocurrieron en el mes de noviembre del año pasado, es una clara evidencia de la manipulación política que tuvieron los caviares con la izquierda radical, me refiero con la gente de Verónica Mendoza y con la gente del señor Guzmán. Y cuando de Belaúnde habla de 41 o 45 desaparecidos, si la investigación que hubiese hecho el Ministerio Público hubiese sido una investigación seria, creo que se hubiese puesto al descubierto que cómo tenía una relación el señor de Belaúnde con nombres definidos y que la propia policía dice que de los 71, 72, uno era falso. Para mí particularmente hubo mucho dinero. Aquí se habló de apoyo de dinero de venir extranjero, se habló de Soros en su momento, de la participación de IDL con Gorriti, de la participación de las AFP, de la participación de los bancos por el tema del congelamiento de cuentas que estaba viendo el Congreso y del debate del presupuesto nacional de la República, donde ahí habían intereses de medios de comunicación vizcarristas que fueron los que asusaron prácticamente utilizando redes en el sistema que ya tenía implementado el Partido Morado, que era el Servicio de Inteligencia en Palacio de Gobierno. Y cuando yo hablo de esos 71 desaparecidos, si la investigación del Ministerio Público hubiese sido una investigación seria, estoy casi seguro que si se hace un corrido y se hace un tema, digamos, de ver esas personas, si realmente se movilizaron en algún momento a la capital, porque no vaya a ser que estas personas hayan sido traídas del interior del país para que participen en las marchas. Y como hubieron ataques a la propiedad privada, pensaron que iban a ser identificados y retornaron a su lugar de origen. El tema del congelamiento de cuentas, cuéntanos sobre eso. En el Congreso había un proyecto de congelamiento de cuentas que era justamente a raíz de la crisis, se estaba tomando un tema sumamente sensible y eran las tarjetas de crédito, eran los créditos pendientes con las instituciones financieras, que eran parte de la reactiva que posteriormente le dio el Estado a los bancos. Perfecto. Pero sin embargo, a las instituciones financieras no les gustó que el Congreso estaba pidiendo condonación de intereses, postergación del pago de la deuda, y se utilizaron montos que realmente iba a beneficiar a la clase media baja. Pero eso no les gustó, porque yo creo que la participación de ellos, de los bancos en la marcha, y eso lo he palpado directamente, porque al frente de mi casa, en los altos del banco de crédito, tenía un proyector que llegaba hasta mi casa. Sí, sí. Ese es un tema que no se ha tocado mucho, me parece, aprecio que lo haya traído a colación. Ahora, permítame volver al inicio, la incitación a salir a las calles. El primer llamado lo hace Julio Guzmán a través de un tuit. Lo quiero mostrar para que la gente lo pueda ver. Dice, toca salir a defender la democracia. Esto es a las 7:31 del 9 de noviembre. Impedir que caiga en las manos de golpistas. Nos vemos en la Plaza San Martín. Asociación número 1, ¿no? El segundo llamado es de la hoy aliada de Pedro Castillo, Verónica Mendoza, quien difundió un video. Escuchemos. Que lo único que nos queda es vacarlos a todos, que lo único que nos queda es que nosotros los ciudadanos, el pueblo, nos organicemos, nos movilicemos y recuperemos la democracia. En ese momento, ¿cómo percibían este llamado a defender la democracia? Fue lo que se dijo. Que realmente no había ninguna afectación de la democracia. El señor Vizcarra, oportuno o no, fue vacado por el Congreso de la República, de acuerdo con su atribución. Y el Congreso de la República, no habiendo vicepresidente o vicepresidenta de la República, designó
en la línea de sucesión que señala la Constitución, a Manuel Merino para que asumiera la presidencia de la República, de acuerdo total y absolutamente y legítimamente con lo que manda la Constitución. Entonces, todos estos llamados eran una forma de azuzar, de estimular protestas que realmente no tenían ningún sentido. Soy consciente que ha habido gente que ha protestado de buena fe, pero hay otros que no hubo buena fe. Si vamos realmente a las cosas y a cómo son, acabamos de ver el tema de que se acusó de que habían desaparecidos y el propio defensor del pueblo emitió comunicado que no había ninguno, que todas las personas habían sido identificadas y ubicadas. Más aún, interpusieron 3 habeas corpus para que aparecieran estas personas. 2 se archivaron y 1 se ganó en todas las instancias. Entonces, era una cosa clarísimo que había intención de que marchas que se iniciaron pacíficas se convirtieran en violentas. Más aún, si vemos dónde fueron los acontecimientos más graves de violencia, de sangre, de heridos, de roturas de patrulleros, de incendio de motocicletas, etcétera, fue en la avenida Nicolás de Piérola para entrar a la avenida Bancay, porque iban a ir al Congreso. En la Plaza San Martín no hubieron actos de violencia. Y también, lamentablemente, fallecieron 2 personas, pero no estaban en ese momento en la Plaza San Martín, estaban donde eran los disturbios. En consecuencia, eran parte de los disturbios y no fueron, además, lesionados por ninguna proyectil de la policía, porque ese tipo de proyectiles no los tenía. Se juntó también el hecho de que la gente, en un contexto de pandemia histórico realmente, estaba amargada, ¿no? Y eso tuvo un rol. Ahora, sin ninguna duda, había irritabilidad de la gente, y es la misma irritabilidad que ha llevado a tener el resultado de las elecciones últimas, ¿no? En su libro, presidente Merino, usted menciona discrepancias desde hacía un tiempo atrás con Johnny Lescano y Mesías Guevara, desde que se pretendía elegir al representante de Acción Popular para la mesa directiva del Congreso. El 9 de noviembre, para seguir el orden, Mesías Guevara instó a no reconocer su presidencia. ¿Por qué considera que ni Guevara ni Lescano le brindaron su apoyo? Bueno, cada uno de los 2 personajes que acaba de nombrar, que son de mi partido, tienen su propia responsabilidad. Y creo yo que en el caso de Mesías Guevara era natural, porque como gobierno regional tenía uno de los últimos lugares en ejecución presupuestal. Guevara. Sí. Y sin embargo, Vizcarra seguía dándole transferencias económicas. Entonces, naturalmente, su interés de la asistencia que tenía Martín Vizcarra con los gobiernos regionales, que es donde promovió también gran parte de estas marchas en todas las regiones del país, a través de los gobiernos regionales, él era incondicional en defensa del señor Vizcarra. Y en el caso del señor Johnny Lescano, no sé qué favor le habría merecido Johnny Lescano a Vizcarra en sus problemas internos que tuvo él, no lo sé. Pero yo he estado con Lescano 10 años, nos hemos sentado juntos y perfectamente él sabía cuál era mi comportamiento, cuál era mi actitud, fundamentalmente como congresista, en el acto fiscalizador, que es lo que más hacemos algunos congresistas responsables, en el acto, digamos, legislativo y en el acto de representación. En el caso de Guevara, puntualmente, habían intereses. Habían intereses. De por medio. Que yo creo que eran los recursos económicos que seguía transfiriendo sin tener capacidad de ejecución presupuestal, que era premiar al incapaz. Sí, lo que ha quedado, digamos, dicho una y otra vez cuando yo he hablado con gente que estuvo también colaborando con usted, es que hubo una suerte de revanchismo desde el primer momento, ¿no?, de la gente de Vizcarra. Usted que estuvo en la PCM, no hubo transferencia formal en los ministerios de nada. ¿Cómo encontraron todo al entrar? Bueno, puedo contar que un desastre. Lo único que había en la PCM eran los señores edecanes. No había ni siquiera una secretaria. Tuve que llamar a gente amiga que había trabajado antes conmigo en temas públicos para que me ayudara. En la presidencia de la República fue muy parecido. Tuvo que llevar Manuel a gente también amiga que lo ayudara.
y había, creo que sí, una secretaria. Yo ni eso tuve, salvo el último día. Y ni siquiera transfirieron. ¿Eso no es ilegal? ¿Ah? ¿No es ilegal eso? Pero totalmente, las normas dicen que hay que transferir el cargo. Así es. A mí no me transfirieron nada, a ninguno de los ministros le transfirieron nada. Y encima tuvimos que transferir. Yo he firmado un acta de transferencia y en la que dejé constancia que no me habían transferido a mí nada. A Más ustedes aún, no les ni transfirieron, siquiera... pero ustedes sí transfirieron. Así es, cumplimos con la ley, ellos son los que no cumplieron. Más aún, yo llamé hasta quien me había antecedido en el cargo, creo que era el general Martos, para decirle que estaba a su disposición de gentil si necesitaba alguna cosa. Muy interesante esto porque no se habla, de esto sí no se habla, ¿no? Pero qué cosa es, lo que quiero saber es por qué tanta gente le guardó lealtad a Vizcarra que hasta las secretarias se fueron en manada. ¿Qué instrucciones habrán recibido? Yo no soy mucho de hacer hipótesis porque a mí me gustan realidades. Bien. Entonces hay cosas que no puedo dar fe porque no me constan, pero sí puedo hilar cosas. Muy rara la actitud del señor Vizcarra el día de que lo vacan, que ni siquiera hace su defensa de su abogado. Él da unas palabras, da algunas expresiones y sale muy como un Juan por su casa y no dice nada, y después de Palacio de Gobierno sale con sus cosas, se despide. Acá no ha pasado nada. Se notaba demasiada tranquilidad, ni una ofuscación, ni un fastidio, nada de nada. O sea que para mí, si hilo las cosas y hago un poco de psicología, tenía preparada su salida, consideraba que lo iban a vacar y por lo tanto habría preparado a su gente para que nos dejara en absoluta orfandad administrativa, que es lo que pasó. Bien, tengo que hacer la primera pausa comercial y continuamos dialogando.